Mamá, en la década del 80, lo mismo hizo otro expositor, esta vez el hermano Odilon Gamboa, con otra facción denominada CREIMPU. Escuchemos el audio 214. El principal acusador tuyo fue un tal de Odilon Gamboa. Adelante con el audio. El principal acusador suyo fue un tal Odilon Gamboa, que también estuvo congregado, ¿no? De la misma congregación, pero fue instrumento de otra persona. La verdad voy a decirle, ¿quiénes son mis enemigos? Son los hermanos religiosos y la religión romana. Últimamente me mandaron, la religión romana me mandó, últimamente, y total que no me encuentra nada, pues, solamente por la doctrina, por lo que hablo, la verdad. Y no pueden hasta ahorita. Por ejemplo, atacando buenas noches, últimamente sobre la asociación del hermano Ezequiel se ha ganado, bueno, por ejemplo, la revista Sí ha acusado, y aparte Sanatos también, y realmente pues es en vano que está acusando a él, porque nos conmueve bastante, es, digamos, otra facción que sabe por qué no quiere que prospere este pueblo sano. Es la razón la que a él lo maltrata los diarios. Pero a pesar de todo... Esto es una entrevista en el cual el hermano periodista pregunta al maestro si su principal acusador fue un tal de Odilon Gamboa, que también era congregado. Ahí el maestro le responde que sí, el hermano es de la misma congregación, pero este hermano fue instrumento de otra persona, o más bien podemos decir, de algunas entidades religiosas que quieren destruir la obra de Dios y se han hecho enemigos por causa de que nuestro maestro Ezequiel vino predicando la doctrina verdadera. En la década del 90, en las provincias del interior del país, comenzaron a salir esos falsos profetas, hijo, que tergiversaron las escrituras, como explica el maestro, que tenían que nacer falsos profetas del medio nuestro, o sea, del medio de la congregación. Veamos, ¿cómo surgen los falsos profetas y por qué? Vamos a escuchar el audio 49, tenían que nacer falsos profetas en medio nuestro. Adelante, hermano, con el audio. 13 de Deuteronomio. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. 13. 16. El libro 16. 5 también dice, no podrás sacrificar la Pascua en ningún de tus ciudades que Jehová tu Dios te da. Solamente en el lugar donde es constituido de Dios, solo allí. Entonces ahora ellos ofrecen, se meten en pecado, para que ellos así ganaran, tal vez más que Israel. Entonces, sus creyentes van a morir, van a ser destruidos totalmente. No sé dónde estará, yo voy a buscarlo, ese estudio tengo preparado. Y va a ser destruido. Si él también
al último, cuando ya se ve claramente las cosas, y al último, al final del juicio, no trata de arrepentirse y también va a perder su vida. Pero si se arrepiente al último, se da cuenta y se arrepiente, se salvará, pero él solo. Sos creyentes, ni uno. No se descreídos. Él solo se salvará. Eso depende de él. Bien puede ser en todo, o bien puede, son los dos. Eso es el destino. De manera que, más claro digamos, según esa actitud de nosotros, amigos, tiene que salir un falso profeta con poder, de los cuales ya está plantado. Así que tengan cuidado. Bueno, Josué, como escuchamos en este audio, los falsos profetas surgen porque no estudian y no preguntan al que sabe. O sea, en aquel tiempo nuestro maestro Ezequiel estaba, ¿no? Y se le podía preguntar, mas no fue así. Y cada uno comenzó a dar estudio a su manera, tergiversando la escritura y por ende la doctrina, dando cabida para que el adversario se enseñoree y sean opacados, perdiendo la inteligencia y la sabiduría de parte de Dios, tornándose así falsos profetas. ¿Sí? ¿Se hacen falsos profetas por transversar las escrituras? Sí, claro. Pues los hermanos se confían de lo poco que han aprendido y no estudian en casa, hijo. Y a su manera dan su interpretación, tornándose en falsos profetas. Entonces, ¿no se puede hacer una interpretación particular? No es de particular interpretación. Pues para esto Dios, por medio de su Santo Espíritu, lo reveló a sus profetas. Y para este tiempo fue revelado a nuestro profeta Ezequiel, también llamado de Sión. Y a él debemos preguntar, como dice en Isaías 41, 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un portador de alegres nuevas. Entonces es a él que debemos preguntar. Por eso dice, en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 13. Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Jeremías 42, 21, dice así. Y os lo he denunciado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Entonces, al no escuchar, al no obedecer al que Dios envió, se cumple lo que dice en Mateo 24, 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, vemos que van a ser engañados aún a los que ya son señalados para Dios. Leamos 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y terminamos con el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Dice así: y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Entonces, pues en su falsedad nos llevan a la esclavitud. Es decir, que habían de introducirse dentro del pueblo falsos hermanos a escondidas para espiar nuestra libertad, aprovechando de ella para someter el pueblo. Por ello, este siguiente audio nos va a explicar cómo surgen esos falsos profetas en medio nuestro. Escuchemos el audio 257. En la lengua está introducido el espíritu de error para que hablen mentira. Adelante con el audio. Venir
todos en la luna nueva y el reposo general. Entonces, para dar instrucción a todos los que hemos estudiado. Entonces, así todos saben, si no, solamente los que vienen a escuchar y los que no vienen no escuchan. Eso también es malo para ustedes. Para ustedes el bien, no para mí. Para ustedes el bien. Y gracias a esta tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defienden, eso es aquel, guerra. Por eso yo he recomendado desde aquellos días, desde el comienzo, desde que he comenzado a profetizar, he recomendado todos los años siempre, pero estoy seguro que de los antiguos no han memorizado para eso ni siquiera un libro. Es una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. Y en la lengua está introducido el espíritu de error, para que hable mentira. Entonces le dicen, no, esto es así. Entonces, no, esto es así. Hablan con la escritura, se defienden. Eso va a ser guerra. Oiga, hijo, entonces yo le voy a preguntar, ¿cómo se introduce el espíritu de error en la lengua de los hombres? Explíquenme. El adversario tomaría instrumento a la gente, introduciéndose a su lengua para hablar mentira, incluso con la Biblia. Por eso dice el maestro, habrá guerra con el adversario, que es decir, con los instrumentos del adversario, que son los falsos profetas, que están en medio del pueblo para hacer tropezar a los fieles. Entonces, ¿por qué fue que recomendó estudiar las escrituras a los antiguos? Claro, porque la guerra con el adversario es muy fuerte, pues que también va a hablar bíblicamente. Por esto, el maestro recomienda que memoricemos toda la escritura para defendernos en esos tiempos difíciles, cuando la escritura va a desaparecer. Ah, eso es verdad. Y también muchos hermanos dicen, el Señor dijo, pero hablan mentiras porque Dios ni les habló, ni Dios tampoco les dijo. Sí. Por eso, el maestro nos dice en este siguiente audio. Audio 136, el testigo falso que habla mentiras. Adelante con el audio. 16 dice, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrezco, dice Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Acá declara el camino del corazón es iniquidad y pensamiento malo. Y los ojos. Entonces dice 17, los ojos antiguos, la lengua mentirosa. 2, las manos derramadoras de sangre, inocente. Son 3 puntos. El corazón que imagina pensamientos malos. ¿Eh? Son de 4 o 5. Los pies
tesorosos para correr al mal. Y el testigo falso que habla mentira. Y el que enciende rencillas entre los hermanos. Esos son 7 cosas. ¿Ves? El corazón maquina, no solamente una cosa. Entonces, como dice en el audio, este testigo falso tiene 7 cosas que Dios abomina, que son ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos malos. 5, pies presurosos para el mal. 6, son testigos falsos. 7, aquel que siembra discordia entre los hermanos. Estas cosas Dios abomina. Mas, ¿por qué hablan mentiras los falsos profetas? Bueno, ¿por qué hablan mentiras? Porque en su corazón hay iniquidad. En su lengua está el adversario que les hace hablar las mentiras, incluso tergiversando la Biblia. Escuchemos el audio que dice, como aclaración, vamos a escuchar este audio 258. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Adelante con el audio. Tierra que nos plantó mi padre celestial será desarraigada. ¿Por qué va a ser desarraigada? Agregando con 14. Desarraigado será. Dejan dice, son ciegos, estos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces ahora el otro lo entiende a qué se refiere. Falsos cristianos. No solamente pastores. Falsos cristianos. Entonces esos pámpanos son pámpanos que no llevan fruto sin mí. Entonces, sí, en ellos no hay el Espíritu Santo. De tal manera no pueden llevar fruto. El que tiene el Espíritu Santo, ese es el que lleva fruto. Se sabe muy bien que hay consagrado que el Espíritu Santo viene a Israel. Y ahora tiene que permanecer. Ya entonces, de él sale el Espíritu Santo para la humanidad. Ya muy bien. Entonces, por eso dicen, en él está el Espíritu Santo, por eso dice aquí, está conmigo en nosotros. A él está hablando, digamos a Israel, está hablando aquí. Así vamos a hacer entender. Estás en mí y yo en vosotros. Entonces, como decir, Israel, estás en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar los frutos de sí mismo, si no estuviera en Israel. Así de vosotros, si no estuvierais en mí, claro, si no estuvierais en el Espíritu Santo, el Rey de Santo. Lo mismo que dice el Padre Jehová, el Maestro en este audio nos dice que serán cortados todos aquellos que no fueron plantados por el Padre. Eso lo dice en Mateo 15:13. Ya en el verso 14 nos dice que estos guías son ciegos y caerán al hoyo, o sea, al hueco. ¿Y por qué van a caer al hoyo o van a ser desarraigados? Porque no llevan fruto, porque son falsos cristianos, falsos pastores. Por eso dice, pámpano que en mí no lleva fruto, en mí, entonces en ellos no hay Espíritu Santo, de tal manera que no pueden llevar fruto. El que tiene el Espíritu Santo es el que lleva fruto. Ya hemos aclarado, el Espíritu Santo viene a Israel y de ahí tiene que permanecer, ahí permanece en el corazón de Israel y de ahí sale para toda la humanidad. Eso dice Números 24:2 y Isaías 27:6. Ahora vamos a ver, hijo, si entendió. Le voy a preguntar, ¿por qué serán desarraigados los malos testigos?
Ellos serán desarraigados porque su dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado, o sea, arrancado. También dice, deshalos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiar otro ciego, ambos caerán en hoyo o en el buraco en la cova. ¿Y quiénes son los que no llevan fruto? Los que no llevan fruto son los falsos profetas, religiosos, pastores, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, hijo, vamos a escuchar el audio 199. El Espíritu Santo no solamente me habla, sino que está en mi corazón. Adelante con el audio. Ahora, si uno habla del Espíritu Santo, es diferente. El Espíritu Santo de Dios es diferente al Espíritu de Ezequiel. Son otros dos espíritus. No. El espíritu de Ezequiel que mueve la gente, esa carne, es otro. El Espíritu Santo es otro. Es de Dios, divino. Es divino. Claro. Él viene al Señor, habla, el Espíritu Santo le habla. Ahora, el Espíritu no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y luego se reparte para todos. Ese ministerio. Solo tiene 7 ministerios. El Espíritu Santo no solamente me habla, sino que está en mi corazón. Entonces el maestro dice ahí que Dios levantó al profeta Ezequiel para esa tercera generación, para que traiga las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y los que crean recibirán la promesa del Espíritu Santo, porque Dios lo levantó como atalaya y puso sus palabras en el corazón de Ezequiel. Eso nos lo aclara en Ezequiel 3:17. Y nosotros somos testigos de su ministerio, de la palabra que después de haber oído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y siendo bautizados por el Espíritu Santo de la promesa, hemos recibido en aquella casa, o sea, en aquel varón, porque ese varón es un lugar. Ahora sí la casa es un hombre. Ahora sí hacer también así. ¿Por qué dice casa un hombre? Eso también falta saber, está dice escrito. Hay mucho que tienen que entender. ¿Por qué dice casa? Casa es un hombre. Y en ese lugar es donde debemos acudir para ser enseñados de Dios y administrar la palabra fiel conforme a la instrucción del Espíritu Santo que le fue concedida, porque de otra manera el peligro, hermanos, de tergiversar las Santas Escrituras nos llevarían a constituirnos como falsos profetas. Y eso es lo que pasó en el pueblo. Vamos a leer Deuteronomio 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Hasta aquí los falsos profetas. En la segunda parte estaremos explicando cómo están procediendo estos falsos profetas a partir del año 2000, después del fallecimiento de nuestro maestro, sometiendo al engaño a nuestro pueblo. Agradecemos su compañía y saludos fraternos también para todos mis hermanos de las iglesias del Perú y del mundo entero. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.